Bienvenidos. Gracias por acompañarme. Yo soy Héctor García, juez internacional, representante del World Coffee Event, instructor por parte del Specialty Coffee Association y director comercial y de operaciones para Etrusca Comercial desde hace poco más de 13 años. El tema que voy a tratar con ustedes el día de hoy es, ante la pandemia, ¿qué pueden hacer las cafeterías para salir adelante? Es un tema complejo, es un tema multifactorial, con muchas aristas, y por lo mismo no considero que exista una sola respuesta ni una sola salida, pero lo que sí hay son estrategias, son tácticas e inclusive hay testimoniales para entender el contexto. Primero, ¿dónde estamos parados en este momento? Es importante saber el piso que tenemos para los pasos que necesitamos dar y sobre todo las direcciones. Eso nos lleva a conectarnos con la siguiente pregunta. ¿El impacto es igual para todos o no lo es? Porque de ahí depende el qué hacer y el cómo hacerlo y estar preparados para lo que se viene y lo que los expertos nos hablan de una nueva realidad. Esta nueva realidad no la vamos a poder enfrentar y afrontar solos si no estamos acompañados de un equipo comprometido de colaboradores. Y ese compromiso tiene que ver con la motivación. Cómo mantener un equipo de trabajo motivado. Y finalmente, esta nueva realidad nos conecta también con este entorno de la pandemia, la cual hay que acostumbrarnos a vivir con ella y por lo tanto el motivar a nuestro personal nos exige contar con protocolos de seguridad y de salud estrictamente necesarios, acorde por supuesto a los que dispone las instituciones, pero también acondicionados a nuestras propias necesidades. Recordemos que el mundo ya cambió y nosotros con él. Desafortunadamente para todos, sin excepción, esta pandemia nos tomó por sorpresa. Nadie pudo calcular el riesgo y mucho menos el impacto y sus consecuencias. Si consideramos que la mayoría no contamos con un plan de contingencia o un plan de contención de crisis, las decisiones y las acciones de qué hacer, de cómo hacerlo y cuándo hacerlo han sido extremadamente complicadas ante un panorama cargado de estrés, de mucha tensión, y porque el escenario de nuestro trabajo, de nuestra empresa y de la economía en general es muy incierto. Desafortunadamente, trabajar en un plan de contingencia en este momento es como ir a comprar un extintor cuando el negocio ya está en llamas. Sin embargo, no por ello debemos quedarnos sin hacer nada y únicamente esperar. Las cafeterías, por ser los espacios sociales por excelencia, que fungen como centro de reunión y de trabajo inclusive, dentro de otros negocios, por supuesto, fueron de las primeras visibles y palpables en verse afectada de inmediato en un impacto en la baja en sus ventas. Varios lugares tuvieron la desafortunada decisión que tomar en cuestión de cerrar el negocio y otros decidieron seguir aún a pesar de la baja venta y ofreciendo esquemas de servicio que antes no estaban ofreciendo o de los cuales los habían estado usando o explotado muy poco. Adaptarse al cambio está siendo muy complicado, no solo por el confinamiento en el que nos encontramos en este momento, sino porque no se sabe a ciencia cierta cómo será el regreso. De algo sí podemos estar seguros: nada será igual. Y como nada será igual, la pregunta que necesariamente tenemos que hacernos al inicio es si el impacto es igual o no para todos
y la respuesta y no. La afectación y el impacto por el coronavirus no han sido iguales para todas las cafeterías y por lo tanto la manera de reaccionar y accionar no debe ser de la misma manera. Es necesario revisar cuáles son las circunstancias particulares de cada uno en cada región, en cada estado, en cada país, porque parecería ser que si únicamente nuestro foco de atención y que lo viene a sumar la sobrecarga de información y esa información va dirigida solo a los problemas y a la situación en la que nos encontramos todos, dejamos de ver áreas de oportunidad que afortunadamente algunos otros expertos nos están demostrando que sí las hay. Teo García, cofundador de Solo Coffee en el Reino Unido, para él ha opinado que como los clientes desde hace ya años atrás se han venido acostumbrando a cafés de alta calidad, evidentemente ahora, aun cuando están en confinamiento en su domicilio, no se acostumbran a otro café que no sea un café de especialidad. De tal manera que las personas lo están solicitando a la cafetería que saben que ofrece un café de calidad o un café de especialidad. Pero otro fenómeno interesante y que nos lo menciona Teo es que como las personas cuentan con más tiempo para preparar su propio café matutino y porque hay que reconocerlo, indudablemente necesitamos cafeína para despertarnos y para hacer un trabajo de home office más efectivo. Eso implica que pues, las personas al tener más tiempo le metamos un poco de mayor esfuerzo e interés en la preparación. De ahí el aumento en los buscadores como Google, por ejemplo, de cómo preparar un perfecto café en casa. Las personas están valorando más que nunca un buen café. Las cafeterías con presencia en Internet también parecerían ser que están teniendo más y mejores resultados. Stockton Coffee Roaster ha reportado un incremento del 250% de las ventas en línea durante el último mes. También tenemos el registro de Café Belo en Irlanda, que ha reportado un incremento en sus ventas del 120% comparado contra el mismo periodo del año anterior. Entonces, eso nos coloca en que los escenarios son diferentes. Sí, debemos de considerar que y reconocer que no todos los países tienen un comercio electrónico tan desarrollado y o no tienen una cultura de compra por comercio electrónico. De ahí la relevancia que está tomando el uso de nuevo software para comenzar e innovar y facilitar los pagos en línea y los pagos rápidos, sin dinero en efectivo, como los códigos QR. ¿Qué hacer en este momento y cómo prepararme para lo que viene? Pues como les mencionaba, seguramente hay muchísimas respuestas, más preguntas que respuestas. Sin embargo, lo que hay son orientaciones. Una de ellas principalmente es no vender no significa dejar de trabajar. Hay muchas opciones a una puerta cerrada en las que se puede aprovechar el tiempo mientras pasan la cuarentena. Es el momento de voltear a ver el negocio de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, como lo hemos venido haciendo en el pasado. Es el momento más adecuado para realizar auditorías de procesos, así como desarrollar la carpeta operativa del negocio y o actualizarla si es que ya se contaba con ella. ¿Y por qué es necesario actualizar tu carpeta operativa? Porque probablemente te fue funcional cuando las circunstancias, el entorno, la demanda en el consumo y el mercado era otro. Pero ahorita, por cualquier situación, estamos viendo todos
que los hábitos en el consumo están cambiando, de tal manera que tus formas de operación necesariamente te tienen que llevar a el cambio. ¿Qué podemos hacer a puerta cerrada? Hay muchas actividades y que no es que no las hayamos visto, sino muy probablemente las cafeterías son negocios muy operativos, muy demandantes, que en el día a día eh, no nos permiten o nos brindan la oportunidad de ver áreas en donde podíamos o necesitábamos hacer modificaciones. Y si ahora estamos con una baja en la venta o, como les menciono, a puerta cerrada, pues es el momento de modificar y generar esas áreas y esos espacios más funcionales. Cada centímetro de tu negocio debe de darle un valor. Probablemente una ventaja competitiva contra tu competencia era el espacio y ahora eso se está convirtiendo en una debilidad. De tal manera que genera espacios más que confortables, efectivos, espacios seguros, espacios de fácil manejo y, como lo menciono, espacios funcionables. Es el momento también de llevar a cabo las recondiciones del local que ha estado necesitando y que no lo estábamos haciendo por falta de tiempo. Eso nos conecta a tener una mejora en la imagen, pero esa mejora en la imagen nos tiene que dirigir hacia lo que el cliente está viendo. Y muy posiblemente tu cliente a partir de ahora te va a ver con otros ojos, le vas a brindar otra visión. Esa visión seguramente va muy encaminada no nada más a tus formas y esquemas de servicio, va a ir encaminado también a la conexión con la seguridad. De ahí la importancia de hacer una mejor planificación con contador en mano de las áreas operativas para optimizar el flujo de tiempos y movimientos. Cada tiempo, cada minuto en tu negocio, cada minuto invertido por tu empleado, ahora va a tener un mayor costo y eso tiene que verse reflejado en el ingreso que quieras obtener. De tal manera que también es el momento de replantear más y mejores formas para diversificar el servicio. Lo estamos viendo, muchas cafeterías empezaron a diversificar el servicio por necesidad, pero no porque estuvieran preparadas para ello. Si tú eres de las que no has continuado operando y estás esperando a que haya condiciones más seguras, tienes el momento óptimo para hacer ese replanteamiento y, sobre todo, diagramas de flujo o de proceso de una mejor o nuevas formas en el ofrecimiento de servicio. Hay que depurar, por lo tanto, y actualizar la base de datos de los clientes. La información va a tener un valor relevante porque con esa información tú puedes tropicalizar y adaptar más o adaptarte más a las necesidades de tu cliente. Vas a perder clientes, vas a seguir perdiendo clientes seguramente, pero vas a obtener nuevos clientes porque también los, los hábitos y las formas de, de movernos el resto de los habitantes en una ciudad están modificándose. Probablemente y esos clientes que tenías asiduos a ti porque estaban cerca de ese corporativo y ahora ese corporativo tiene nuevas condiciones de seguridad que no los dejas salir, entonces ya no voltees a ver ese punto como una alternativa, sino los otros clientes que habías dejado de lado. Ahorita ningún cliente es innecesario, ningún cliente está para despreciarse. Por lo tanto, entre mejor información tengas con todos los datos, puedes estar haciéndote presente con ese cliente para adecuarte a lo que está necesitando. Hay que analizar las opciones más adecuadas y adaptadas a la cafetería para ofrecer la venta online. Todos hemos visto que en este fenómeno, una de las empresas de mayor
éxito y crecimiento que está teniendo son las empresas de venta online. Probablemente ahorita se haya aumentado por el confinamiento, pero aún en el regreso, los expertos nos dicen que eso va a seguir de tal manera que esa es una posibilidad que tú puedas tener y que a lo mejor no la tenías explorada, el hacerte de productos terminados y el ofrecer en el uso de diferentes plataformas, diferentes aplicaciones, analiza cuál o cuáles son las que consideres más adecuadas a tu negocio para empezar a hacer uso de ese nuevo formato de la venta online. Si has pensado en ajustar la plantilla por bajar costos, por la misma necesidad, por seguridad, para no generar cuellos de botella en horas pico en el ingreso, bueno, pues es el momento de que adicional al ajuste de plantilla, también empieces a trabajar con el equipo que decidas quedarte para hacer equipos multifuncionales. A partir de ahora, las personas tenemos que aprender en esta nueva realidad a que lo que veníamos haciendo probablemente ya no va a ser funcional. Necesitamos hacer más con menos para poder tener una recuperación más inmediata y para poder tener un resultado más óptimo. De ahí que ejecutar un análisis FODA te va a permitir entender tu nueva plataforma. Lo que les mencionaba hace un momento, probablemente lo que considerabas como una fortaleza, a lo mejor espacio, probablemente diseño, la estructura, tu formato en el servicio de mesa, probablemente ya no sea eso una fortaleza y se convierta curiosamente en una debilidad. ¿Por qué? Porque si tú tienes un espacio más amplio, eso va directamente vinculado con un costo mayor. Y la fortaleza de esas cafeterías muy pequeñas que anteriormente se podía interpretar como una debilidad, ahorita curiosamente lo estamos viendo como una fortaleza. Entonces, nada es bueno, nada es malo, sino todo lo contrario. El punto es que tú hagas un nuevo análisis de cuáles consideras con las nuevas tendencias y el nuevo mercado al que te estás enfrentando, cuáles van a ser tus fortalezas, esas conviertas en áreas de oportunidad y cuáles son evidentemente tus debilidades sin dejar de ver aquellas amenazas. Una amenaza latente que vamos a tener por mucho tiempo o que llegó para quedarse, indudablemente es la amenaza al contagio. De tal forma que tenemos que aprender a vivir con ello. Tu negocio tiene que aprender a adaptarse a esas nuevas circunstancias para que esa amenaza, aunque sea latente, tú estés preparado y no estás tan endeble y tan débil ante ella. Y por supuesto que al analizar nuevos formatos en la venta, pues es el momento de actualizar si es que no contabas con ella o de generar una nueva página web. Tus clientes necesitan verte, los buscadores están creciendo y por lo tanto es el momento de hacerte visto. Si por el contrario has sido de los negocios que no ha parado la operación y continúas en servicio, ¿qué puedes hacer para vender mejor? Para adaptarse mejor y de manera más inmediata a las circunstancias y reaccionar sobre todo ante ellas, nos exige contar con un plan de procesos. No hay tiempo que perder. Nadie tiene la respuesta precisa y única de qué hacer en estos momentos de caos e incertidumbre. De ahí la importancia de ver el entorno de una manera más global y más objetiva que te permita conocer las diferentes opciones que se tienen. Una de ellas es aplicar la estrategia de la abstracción, que se refiere a las tácticas para llegar más allá de los límites que pensabas tenía el negocio. La estrategia de la abstracción como tal se extiende para muchas áreas, así que solo tocaré las tácticas que considero son las que se aplican para el esquema de la cafetería. Implementar el takeaway.
que consiste en que tu cliente genera su orden vía telefónica y se indica a qué hora puede pasar por el servicio. Otra táctica es establecer el delivery. Establecer el delivery que consiste en hacer entregas a domicilio siguiendo protocolos muy precisos de seguridad y muy estrictos tanto para tu empleado, tu repartidor, como para el cliente. En ambas es muy importante la manera como te comprometas. Es el momento que le cumplas al cliente. De ahí la palabra de compromiso, con promesa. El cliente se acercará a quien le brinde más confianza, a quien le cumpla con lo que le promete y no solo al que le dé mejor precio. Probablemente el cliente valore el tiempo de inversión en su pedido y no requiera rapidez. Probablemente valore, aparte de tiempo, tiempo versus calidad. Algo fundamental, y eso es indiscutible, también va a estar observando qué tan seguro está recibiendo su pedido o su mercancía y, por supuesto, el tema que muchos países estamos ahora viviendo, si no es que a nivel mundial, pues la cuestión económica, por lo tanto, también no podemos dejar de ver la cuestión de precio. Otra táctica es establecer el grab and go, que consiste en tener productos previamente preparados y empacados para que el cliente llegue y se los lleve, ocupando el mínimo de tiempo invertido en ello. Ese tipo de formato es lo que el convenience store tiene y las cifras nos muestran que en esta pandemia son uno de los negocios más rentables por la practicidad en el servicio. El ir a una tienda de conveniencia, no es nada más porque tienes toda la mano, sino porque el tema de seguridad está latente. El miedo al contagio está latente, de tal manera que todos los clientes nos vamos a acercar con aquellos negocios que nos brinden la posibilidad de hacer una inversión en el menor tiempo posible para nuestra compra. Por ello es importante que tengas productos que el cliente invierta el mínimo de tiempo, pase a caja, lo pague y se lo lleva para degustar la comodidad de su hogar. Y por último, establecer el drive-thru, que consiste, como todos lo sabemos, en que el cliente levanta y recibe su pedido sin bajarse de su automóvil. Si no lo habías considerado porque piensas o pensabas que tu cafetería no está diseñada para ofrecer este tipo de servicio, posiblemente es porque solo has visto una única manera de hacer las cosas y tal vez es momento de ampliar tus fronteras. Si estás a pie de calle o si está a pie de calle tu negocio, si está dentro de un pequeño centro comercial, pues es el momento adecuado para observar a ver las posibilidades de que tu cliente se estacione y tu personal, antes de que baje tu cliente, vaya, se acerque, brinde de manera verbal lo que ofrece tu establecimiento y le dé la garantía de que en la comodidad de su vehículo puede tanto levantar su pedido como recibir su orden. Es necesario considerar que se deben seguir evidentemente el mismo protocolo de seguridad que se sigue con el delivery. Como puedes ver, hay varias opciones en este momento de explorarlas. Es el momento de salir de la caja de creencias, de romper paradigmas, pero fundamentalmente no dejes de comprometerte con los clientes. Es necesario cumplirle porque el ambiente está muy sensible, los ánimos están muy sensibles y difícilmente vas a, lograr llevar las tácticas arriba mencionadas si no cumples con lo que prometes. Pero para poder cumplir con lo que se promete, tenemos que considerar
que nosotros no solo vamos hacia nuestro cliente, que es el externo. Nosotros tenemos un cliente súper importante y que sin él no podríamos salir adelante, que es nuestro cliente interno y son nuestros colaboradores. Para ello, necesitamos trabajar en esquemas de motivación para que se comprometan nuestros colaboradores porque solo no vamos a salir adelante. ¿Cómo mantener un equipo de trabajo motivado? Sería la pregunta. Es necesario mostrar mucha empatía y sensibilidad ante lo que nos está pasando, porque nos está pasando a todos. No sabemos las batallas que cada uno de los empleados están enfrentando. Hay estrés, hay presión, hay incertidumbre, hay tristeza y miedo. Y si juntamos las dos cosas, para muchas personas la tristeza y el miedo los lleva al pánico y eso hace que se paralice la persona. Por muy buena que ésta sea, deja de tener ideas creativas, deja de moverse y eso te va a provocar que haya una desconexión. Con esta pandemia estamos viendo que varias personas se están desconectando. Probablemente para algunos sea más fácil evadirse que afrontar el problema. No todos tenemos la misma velocidad de adaptación o vamos al mismo ritmo. Algunas necesitan más tiempo para asimilar todo lo que está sucediendo. La mejor manera de identificar qué necesita tu colaborador es logrando una conexión para ver el entorno como lo está viendo él o ella, como lo está viviendo él o ella. Esto lo podemos llevar a cabo únicamente si somos compasivos. Se necesita tiempo para conectar. Es un buen momento para escuchar y no solo oír. Si escuchamos, nos dejamos sentir y nos identificamos. No tendrá las respuestas a sus preguntas muy seguramente, pero al hacerles sentir que ahí están y que son valiosos para la organización, es más probable que se genere un compromiso y ese es el que estamos requiriendo y solo de esa manera se podrá llegar a la recuperación. Cuando vamos todos en un mismo sentido, con un mismo propósito en común. El aislamiento y la sana distancia, desafortunadamente, nos ha provocado otro efecto que es la desconfianza entre nosotros mismos. Y eso es precisamente lo que se tiene que recuperar, la confianza, aún estando aislados, aún estando distanciados, necesitamos recuperar la confianza y para ello las personas estamos hambrientas de líderes, líderes que tomen acciones, líderes que nos guíen, que nos brinden seguridad. Por favor, sé muy honesto. No tienes todas las respuestas y al igual que ellos, acepta y comparte que sientes temor ante la situación y, y que necesitas de cada uno para hacer un frente en común más sólido y fortalecido para lo que se viene. Lo mejor del ser humano sale a flote en tiempos de crisis. Por lo tanto, si eres tú o es alguien de tu equipo de trabajo que tenga esas características, haz que sirva como role model. No provoques más estrés del que ya hay, por favor, sino al contrario, indúcelos a que filtren más y de mejor manera la saturación de información que nos está generando nada más incertidumbre, más miedo, más ansiedad. Las personas en este estado lo que menos somos es creativas. Se requiere de la participación de todo el equipo para trabajar sobre KPIs, objetivos muy claros y precisos. Ocúpalos, manténlos entretenidos. La terapia ocupacional ahorita es la mejor herramienta que tienes. Por lo tanto, úsala como dinámicas de motivación. Cualquiera va a ser efectiva. Inventa canciones, porras, reconocimientos, todas las acciones que brinden la oportunidad de reconectar va a ser de gran valor en estas circunstancias. Hay que hacerlos partícipes en toda la lluvia de ideas que tengan para vender más. El empleado necesita enterarse de que todo lo que están haciendo ustedes como dueños para evitar el colapso en el negocio
y que llegue desafortunadamente a tomar decisiones dramáticas como cierre, es en beneficio de todos. La parte de la inseguridad que estamos viviendo va en dos sentidos. Por un lado, laboral y económico, pero por el otro lado va hacia el tema que tiene que ver evidentemente con la seguridad de nuestra salud. El temor constante al contagio es real, es palpable y va a seguir. De ahí lo imprescindible de contar con un plan de seguridad y un manual de normativas. Estamos en el momento ideal para desarrollarlo. La contingencia va a pasar. El regreso a la nueva normalidad cada vez está más cerca. Sin embargo, el tema de salud y el riesgo al contagio es algo que seguirá latente. Es obligatorio entrenarnos hacia las nuevas formas en que el servicio brinde la mayor seguridad tanto a los clientes como a los empleados. Dejemos en claro que la salud no es negociable y qué es lo que más importa en este momento. Por ello, se necesita contar con un protocolo de seguridad y de salud adecuado a las disposiciones, evidentemente, que las autoridades establezcan, pero también adecuado a las necesidades del propio negocio. Esto deberá ser a partir de su implementación el ABC en el nuevo esquema y formas de llevar a cabo las actividades. Es decir, esto no es transitorio o no es momentáneo. Este protocolo, como les mencionaba, tiene que ir hacia 3 personajes y cada uno tiene que estar perfectamente diseñado para ello. Tú tienes un personaje fundamental que es tu cliente interno, tu personal. Tienes otro personaje en tu negocio que son tus clientes y tienes un tercer personaje que es tu negocio como tal. Tu negocio, si le das vida, es probable que le permitas hablar y expresarse qué es lo que necesita en este momento y de esa forma haces una integración y estás tú estableciendo un ambiente seguro en todas las áreas, dejando de ver puntos ciegos. Para el personal, ¿qué se recomienda? Bueno, pues si lo vemos como el ABC que les mencionaba, el personal desde su ingreso ya debe de llegar con el cubrebocas puesto. Hay que recordar que ahora es obligatorio el uso del cubrebocas andando en calle, por lo tanto no hay una razón, no hay una lógica para que tu personal cuando ya se presente en tu negocio llegue sin el cubrebocas. El uso de cubrebocas técnicamente tendría que ser desde que sales de casa hasta que regresas a ella. En la entrada de la cafetería y antes de ingresar al resto de las áreas, se recomienda que el personal se sanitice de manera cruzada. ¿A qué me refiero? Hay algunas cafeterías, algunos establecimientos que cuentan y siguen contando con la facilidad de un guardia especializado que ahora, curiosamente, más que entrenarlo para seguridad, lo están entrenando para las cuestiones de salud. Pero si no cuentas con ello, entonces haz una sanitización cruzada, que es un compañero sanitiza al otro y viceversa, si es que tú tienes diferentes turnos. La sanitización debe empezar desde el calzado. Hay que levantar el zapato, sanitizar la suela del mismo, después seguir con el resto del cuerpo, solo dejando libre la cara o el rostro y así poder ingresar. Antes de hacerlo, hay que seguir el protocolo de tomarse la temperatura. Ya todos sabemos cuál es el registro adecuado y cuál es el registro que supera la norma y que ya nos da un indicativo sospechoso. Es recomendable y óptimo porque a partir de ahora también muchas dependencias van a acercarse a los negocios para exigirte toda la comprobación que tengas de que estás llevando protocolos de seguridad. Por lo tanto, es necesario establecer una bitácora de registro de la misma en la toma de la temperatura. De preferencia, se recomienda tener un calzado de uso exclusivo en el trabajo. Si es posible, que esté en la entrada
o en su locker, si es que cuentan sus empleados con locker, para que cuando lleguen hagan el cambio tanto en el calzado. Antes de hacerlo en el ingreso, obviamente es necesario que tengas gel bactericida. Ahí tus empleados tienen que frotarse las manos para poder así ingresar al resto de tu establecimiento, al resto del negocio. Aún con gel, yo recomiendo que incentives a tu personal para que procure no tocar los objetos ni superficies e irse directamente a baño y ya en baño hacer el lavado profundo de manos. O irse al lavabo, es probable que tengas un lavabo adaptable en uno de las áreas de tu negocio. Si aplica, hay que hacer el cambio de ropa y ponerse el uniforme y o mandil, si es que no cuentan con un uniforme, lavarse las manos de la manera como se nos ha señalado en repetidas ocasiones. Esa ropa de calle se tiene que colocar en una bolsa, ya sea dentro del locker o en una bolsa con el nombre de las personas para evitar confusión. Colocarse guantes para poder iniciar sus labores y solo así entra el inicio de las labores. Hay que incentivar en todo momento y supervisar en todo momento para que tu personal empiece a quitarse esa mala costumbre que tenemos todos de tocarnos el rostro, de tocarnos la cara. La regla nos debería decir no tocarnos la cara, preferentemente en ningún momento. Otra posibilidad también como opción y que hace más seguro, porque recordemos que el uso de cubreboca nada más te va a cubrir nariz y boca, pero los ojos te quedan descubiertos, entonces se recomienda el uso de careta, una careta transparente, una careta cómoda, porque tu empleado la va a tener en todo el turno. Establecer las posiciones más adecuadas entre tus colaboradores para que respeten la sana distancia entre ellos y cuando cada empleado salga de la cafetería, deberá cambiarse también el calzado o tener un calzado que ya ustedes lo registren como es el calzado para entregas a domicilio o el calzado de reparto, como les guste nombrarlo. Y no perder de vista que a su regreso debe de hacer el mismo protocolo que hicieron todos al ingreso del inicio de turno. Tener mucho más cuidado con el personal que está haciendo las labores de reparto, por favor, porque son los que tienes diariamente a una alta exposición de cambio de turno. Si hay cambio de turno, el protocolo arriba escrito debe seguirse al pie de la letra con el personal de nuevo turno. Tener muy claro y por escrito qué hacer si un empleado presenta síntomas desde el ingreso y cuáles serán los parámetros a considerar para determinar que el empleado no deba ingresar al negocio. Responsabilizarnos para que si los síntomas los presenta desde casa, evite ir al trabajo, es innecesario. Y ahorita, desafortunadamente, uno de los mayores puntos de contagio es el transporte público. Entonces, es probable que tenga ciertos síntomas, no sabemos si esté o no contagiado, pero ya desde ahí lo estamos incentivando para o que no se contagie o no contagie a otros. También se deberá establecer que aún con guantes, reconozcamos que o establecer que cada cierto tiempo haya el lavado de manos como protocolo. 2 horas preferentemente, si deciden 3, si deciden 4, no importa. Sencillamente tiene que estar justificable y también, por favor, que quede registrado en una bitácora para cualquier visita de las autoridades. Es recomendable proporcionarles un par de cubrebocas de tela y de diferente color. Eso te asegura que llevas un control de que efectivamente se están haciendo el cambio de cubrebocas. Aunque usen nada más 2 colores, ya sabes que de manera terciaria ya pueden estar usando un cubrebocas de un color lunes, miércoles y viernes, por ejemplo,
y el resto de los días el otro cubrebocas de otro color. Generar un protocolo de limpieza constante con agua y jabón, que ya lo mencionamos, pero sobre todo en las áreas de atención y servicio a clientes, si te es posible, y yo lo recomendaría más. Y pues todos los empleados deberán tener muy claro que el uso del celular en horarios de trabajo aumenta el riesgo de contagio. Por lo tanto, incentívelos, por favor, a limitar en la medida de lo posible, si no es que logran hacerlo como obligatorio, no hacer uso del celular durante la jornada laboral. Eh, Todo aquello que pueda propiciar un contagio como el uso de joyería, el uso de cabello suelto, barba, bigote, pues es el momento adecuado para también incluirlo en tu propio protocolo de seguridad. No te esperes a que las instituciones te lo digan, y si tú estás considerando que por ahí puede haber un factor de riesgo, pues es el momento más adecuado. Insisto, la seguridad no es negociable. Para los clientes, para los clientes hay que establecer y dejar desde la entrada de manera muy visible todos los puntos del protocolo de seguridad que debe mantener el cliente, e inclusive de una manera muy diplomática y empática, obviamente, nada invasiva, por favor, bajo qué circunstancias se tendrá que evitar o restringir el ingreso a un cliente al local. Tener muy claro el número máximo de clientes que se les permitirá el ingreso a la misma vez. Algunas ciudades, países, localidades ya lo están determinando, pero también eso va a ir en función de tus espacios disponibles, de tus posiciones y de cómo tengas diseñado tu negocio. Todo cliente que ingrese a la cafetería debe portar un cubrebocas, de lo contrario no se le puede permitir el acceso. Pero como no podemos darnos el lujo de perder cliente, mi recomendación es tener siempre cubrebocas desechables para que si algún cliente desafortunadamente llega sin cubreboca, tú le puedas proporcionar uno. Hay que establecer un sistema para que todos los clientes al ingreso se les tome la temperatura, tener un letrero en la entrada lo suficientemente grande, lo suficientemente claro y visible para que todas las personas desde lejos o desde la mayor distancia posible se enteren que siguen abiertos, que están ofreciendo diferentes tipos de servicio, ya sea el servicio para llevar, el servicio de entrega a domicilio, el servicio en vehículo, y que no consideren o los pasen sin ver pensando que están cerrados. Al ingreso deberá estar, por supuesto, el gel antibacterial para que todos sus clientes lo usen y puedan frotarse con ello en mano. Invitarlos a que, aparte del gel antibacterial, si cuentas con un lavabo de clientes accesible, pues que sea todavía eso una segunda eh, protección de seguridad tanto para tu cliente, pues obviamente para tu localidad y para tus empleados. Se recomienda evitar las cartas eh, y menús impresos y colocar el menú en pizarras, anuncios luminosos y o hacer la implementación de códigos QR para que el cliente consulte el menú desde su celular. Evita a toda costa cualquier material que pueda generar un alto riesgo en el contagio. Los clientes deben de tener perfectamente claras las señalizaciones en el establecimiento para mantener la sana distancia, que en estos momentos ya las autoridades nos han indicado que son de 2 metros, y incentivar para que los pagos sean en su mayoría mediante tarjeta. ¿Sí? Cualquier pago de uso electrónico va a ser siempre más eficiente. Sin embargo, si se sigue el manejo de efectivo, pues entonces es con mayor razón la recomendación del uso de guantes para la manipulación de billetes, de monedas, de ticket de venta, de facturas, etcétera. Y el otro personaje, el cual les dije hace un momento,
déjalo que se exprese, déjalo que te diga también sus propias necesidades, pues tiene que ver con tu local. Por lo tanto, si se continúa con un servicio en mesa, aunque restringido, pero continúas con un servicio en mesa, debes de establecer un nuevo layout, un nuevo acomodo en las posiciones para que las mesas, los asientos, los bancos, etcétera, respeten la sana distancia y supervisa que los clientes no hagan movimiento tratando de juntarse entre ellos, porque entonces tú estás provocando o el mismo cliente está provocando un alto riesgo al contagio al no respetar la sana distancia. Colocar todo tipo de cintas para asegurar que las filas de los clientes respeten esa sana distancia, dónde se tienen que colocar si es que van a hacer fila, cuántos son los que pueden entrar y cuántos necesariamente tienen que estar haciendo fila en calle, establecer nuevas formas para ofrecer bebidas ya preparadas que aseguren al cliente una inversión en tiempo menor y más seguridad, tipo termos, por ejemplo. Si el espacio y el layout de la cafetería lo permite, se te recomienda generar una barrera de protección a manera de división entre los empleados y el cliente. Este puede ser de acrílico transparente y solo dejas el espacio de servicio, es decir, el espacio para que se pueda gestionar el cobro, se pueda hacer la entrega del producto, tipo áreas de caja como lo que tienen los bancos, pero eso genera, créeme, mucha tranquilidad y le da mucho profesionalismo a nivel de seguridad del negocio ante los ojos del cliente. Establecer todo el protocolo de seguridad para la compra de insumos y recepción de proveedores es fundamental porque finalmente por ahí podemos estar dejando escapar otro foco de infección que no lo habíamos considerado. Como puedes ver y como te dije al inicio de la charla, esto es multifactorial. Desafortunadamente no existe una sola respuesta ni una sola solución. Todo lo que hay son recomendaciones, son tips, son tácticas, son sugerencias y son prácticas que se han hecho en otras partes del mundo y que eso es precisamente lo que necesitamos para hacer un trabajo de integración, porque desafortunadamente el virus lo que vino a hacer fue un trabajo de separación. Nunca, como antes, había tenido tan claro el significado de la palabra. Ha sido un placer estar en estos momentos contigo. Te agradezco infinitamente que me hayas abierto tu espacio y me hayas brindado la oportunidad de darte algunas sugerencias y tips desde mi experiencia, pero también desde mi vivencia en esta situación que nos está tocando vivir en este nuevo mundo que a ti y a mí nos tocó vivir. Por favor, si tienes dudas, si tienes comentarios, si tienes preguntas e inclusive si quieres que recibir esta presentación, encantado de hacértela llegar. Por favor, no dudes de hacerme llegar un correo a dudas@cafetrusca.com y un servidor te va a dar la respuesta más adecuada que considero, o inclusive, como te mencioné, también mandarte la presentación. No dejes de seguirnos y ver nuestros próximos webinars. Lo hacemos con todo el respeto, lo hacemos con todo el profesionalismo y también convencidos de que la única manera de salir adelante es sumando y juntando manos. Muchas gracias, hasta la próxima.